variables que ingresan verticalmente y variables que ingresan horizontalmente, ¿ya? En este caso, las variables que ingresan horizontalmente salen del, vamos a poner aquí, las que ingresan de manera horizontal son las que salen del diagnóstico interno o también le llaman auditoría interna, ¿ya? Y las que van a ingresar de manera, no, al revés estoy poniendo. Muy bien. Entonces, diagnóstico externo o también llamada auditoría, dependiendo del autor, varía y lo pone de esta o de la otra forma. Entonces, les decía que esta es una matriz tal y cual les han enseñado en álgebra, con variables que ingresan de arriba a abajo verticalmente y variables que ingresan de izquierda a derecha horizontalmente. Esta es la contextura de la matriz, ¿ya? Estas variables de el diagnóstico interno van a venir de manera vertical y se convierten en fortalezas si son puntos fuertes que tiene la empresa hacia adentro o debilidades si son puntos débiles que tiene la empresa y del diagnóstico externo van a entrar de izquierda a derecha y se constituyen en oportunidades que nos brinda el medio ambiente, oportunidades y amenazas. ¿Ya? Ahora, vamos a ver el día de hoy cómo se construye todo esto y para eso voy a utilizar los dos documentos que tienen y tampoco se hagan problema, esto más lo voy a subir yo a la plataforma. Quiero que me atiendan, ¿ya? Atiéndanme, por favor. ¿Está claro hasta aquí de el diagnóstico o la auditoría externa? Salen las oportunidades y amenazas y estas están ingresando en el ejemplo que estamos poniendo de manera horizontal, de izquierda a derecha. ¿Sí? ¿Está claro? Denme un minuto, por favor.
Muy bien. Volvemos entonces. Estamos en esto. Para esto les decía, necesito yo ver de dónde salen pues estas oportunidades y estas amenazas. Y para eso nos vamos a ir, chicos, al textito que tenemos y que el día de ayer les había pedido que le den una lecturita. Las oportunidades y amenazas vienen del macroambiente. ¿Qué es el macroambiente? El macroambiente es el contexto en el cual está la empresa. Como pueden ver aquí, cito, ¿no es cierto? Organización, esta es nuestra empresa. Y está pues un sinfín de elementos en el medio ambiente, del macroambiente, que pueden afectar a la empresa, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, dice el sistema político, el sistema económico, el sistema cultural. En el político es importante, por ejemplo, ver si hay estabilidad o inestabilidad. ¿No es cierto? ¿Ustedes creen, por ejemplo, que una empresa transnacional se hubiera animado a invertir en nuestro país durante los conflictos del 2019? ¿Creen que hubiera sido posible o no? ¿Qué dicen? No, no hubiera sido posible. No, No, porque la Nicky. inestabilidad política era pues una amenaza terrible para cualquier empresa, ¿no es cierto? No sabíamos qué iba a pasar y aún así recién se está generando una estabilidad política con la elección nacional, las elecciones subnacionales, ¿no es cierto? Entonces, esto afecta de manera, de sobremanera en las actividades de una empresa. La economía, ni qué decir, chicos. Ahora mismo, con el tema de la pandemia, ustedes saben que la actividad económica ha bajado, estamos en un ciclo. La economía les han debido enseñar o les están enseñando en la materia de economía es cíclica, ¿no? Es así como un resbalín, baja, vuelve a subir, ¿no? ¿Sí? ¿Les han enseñado? Entonces, en ese sentido, siempre hay altas y bajas. Ahora, lo importante es tratar de que sea pues un resbalín medio chato, o sea, que la cúspide dure lo más posible y tarde en bajar, y que también las caídas no sean muy fuertes y que nos podamos recuperar lo más rápido posible. Entonces, el sistema económico también influye de sobremanera dentro de lo que son las decisiones y las actividades de una empresa y se va a constituir en una en una oportunidad o en una amenaza para la empresa. Es una oportunidad cuando hay un buen sistema económico en el cual nosotros tenemos estabilidad, en el cual nosotros tenemos garantías para el funcionamiento de las actividades empresariales. Y se va a constituir en una amenaza cuando tengamos deficiencias en la economía, cuando exista una deflación, cuando exista más bien una inflación, cosas así, ¿no es cierto? Cuando no haya circulante o cuando hay exceso de circulante, todo eso que les están enseñando nos sirve para esta parte. Lo bueno se va a convertir en oportunidad y lo que no es bueno se va a convertir en amenaza. ¿Estamos bien? ¿Se está comprendiendo? Sí, Lice. Muy bien. El sistema cultural también afecta en las actividades de la empresa. ¿Por qué? Porque dependiendo a los valores culturales, nuestra empresa puede tener éxito o no en un lugar. Por ejemplo, si ustedes quisieran abrir es un ejemplo que usan muchos libros, si ustedes quisieran abrir una sucursal de McDonald's en la India, no les va a ir bien. No les va a ir bien porque allá se considera la vaca como un animal sagrado, no la consumen la carne de vaca. Entonces imagínense que ustedes quieran abrir una sucursal de algo que afecta a su cultura, ¿no es cierto? Entonces parece algo hasta gracioso, pero es un ejemplo extremo de cómo la cultura puede afectar en el éxito o en el fracaso de las empresas, ¿ya? Entonces es sumamente importante revisar todo esto, ¿no? Lo económico, lo político, lo cultural. Y existen algunos elementos más dentro de esto que no lo veo, pero están en la diapositiva que ahorita voy a ir. Ahí además es importante ver la demografía, la distribución de la población es importante.
No es lo mismo que ustedes produzcan un producto que les consume la ciudad que un producto que les consume el campo. No es lo mismo que ustedes produzcan para juguetes, por ejemplo, es el ejemplo en demografía que uso mucho, juguetes en Europa y en Latinoamérica. Ustedes van a vender más juguetes en Latinoamérica porque la población de Latinoamérica es... la población de Latinoamérica tiene muchos niños. En cambio, si venden ustedes en Europa, van a vender menos porque allá la población se caracteriza porque es una población de, ¿cómo se llama? Una población caracterizada más por personas mayores. Entonces, juguetes no van a vender. Es importante, dentro de este análisis económico, voy a ir a la diapositiva que... A ver. Es importante también ver el sistema o cómo afecta en el macroambiente, por ejemplo, la tecnología. Si nosotros tenemos acceso a la tecnología, entonces vamos a estar competitivos. Y si nosotros trabajamos como empresa con una tecnología que ya está muy fuera de competencia, entonces nos van a ganar. Y siempre uso el ejemplo de cuando las empresas que venden refrescos gaseosas cambiaron las botellas de vidrio por las botellas de plástico. Entonces, ese momento, quien se había quedado quien no había cambiado más bien las botellas se había retrasado, se había quedado fuera de competencia, ¿no es cierto? Entonces, todo eso es importante verlo, lo que son, en lo que son nuestro análisis de la auditoría externa. Ahora sí, vamos acá. Fíjense, entonces hay, por ejemplo, hasta aspectos sociales, ¿no es cierto? Cambios de la población, sexo, estrato social, número de integrantes, todo esto también afecta en lo que la empresa puede vender, producir o no. No es lo mismo hablar de la venta de pan que la venta de joyas. El pan se vende en todos los estratos sociales, ¿sí? Porque es un producto de consumo masivo y que todos comemos cada día. En cambio, Lice, hablamos, ¿sí? Lice está compartiendo pantalla, se ha quedado en la matriz FODA. Voy a volver a hacerlo. Aquí. Ahora sí. Sí, Lice, ve? ya se ve. Ya. Me van a Lice, avisar, he tenido el mismo problema ayer en otra materia, es por tema de internet, ¿ya? Me avisan, no hay problema. Ya, entonces les decía, no solamente la economía, la política, la cultura, sino, fíjense, las tendencias sociales son importantes, les decía, porque no es lo mismo hablar de vender pan que de vender joyas, ¿no es cierto? Influye para lo que nosotros producimos la edad, el sexo, el estrato social, a quién nos vamos a dirigir. Y esto obviamente se constituye, si es favorable, en una oportunidad, si es desfavorable, en una amenaza. Las tendencias políticas hemos visto. La tendencia económica, sí, sumamente importante. Les decía, la globalización, la competencia, la inflación, la recesión, la productividad, las tasas de interés, el valor creciente del dólar, todos estos factores influyen y se van a constituir en oportunidades o en amenazas dependiendo de lo que esté ocurriendo, ¿no es cierto? Ahora, en el análisis interno, ya debemos ver, dice, las fortalezas y las debilidades de la empresa. ¿Qué debemos revisar? Básicamente 4 áreas: marketing, producción, finanzas, recursos humanos. Lo más importante, ya las 4 áreas funcionales. En la parte de marketing tenemos que ver, por ejemplo, tenemos que ver cómo está la competencia, si vende más caro, si vende más barato, cómo está la calidad del producto que sacan,
la calidad, la cantidad. Debemos ver también las necesidades de los consumidores de manera constante. Debemos estar revisando si sus preferencias y sus gustos han ido cambiando, todo aquello. En la parte de finanzas, las debilidades y fortalezas eso lo podemos ver con análisis financiero. Debemos ver qué está pasando si vende muy poco y tiene estocado, tiene capital que no está moviendo, eso también le genera dificultades. Si tenemos mucho por pagar, mucho por cobrar, todo eso se tiene que ir estudiando. Y eso se constituye en puntos fuertes o puntos débiles, fortalezas y o debilidades, ¿ya? En producción, aquí debemos ver cómo está nuestra materia prima, es de buena calidad, no lo es, qué proveedores tenemos, etcétera. El estado de las instalaciones, las políticas de control de inventario de calidad, localización, todo esto se tiene que analizar. Investigación y desarrollo, aquí igual tenemos que ver cómo está funcionando en relación a lo que les decía, ¿no? Constantemente ver en los clientes sus necesidades, revisar al personal, la capacidad que tiene el personal, si es necesario actualizarlos, ver la parte de también de los sistemas de computación, ¿no? Toda la parte de tecnología, si estamos o no competitivos, ¿ya? Todo eso se tiene que ver. Y esto se ha saltado de la tecnología, esto es de la auditoría externa, ¿ya? De la auditoría externa, pero les he explicado, les he hablado de las tendencias tecnológicas, lo voy a subir en un ratito y se los voy a reenviar, ¿ya? Esto es externo, la tecnología, la parte competitiva es externo, ¿ya? Hay que ver todo esto. Para esto de la parte competitiva, tengo en el textito que les he dejado las 5 variables de Porter. Vamos a ir ahí. Prefiero cortar y volver a ir porque si no, no acepta. Ya. ¿Se ve, no? He cambiado de documento, ¿se ve? Ya. Sí, Lice. Ya. Toma. Mauricio. Adentro le meto. Ay, no, mi brazo. Allá adentro. La Celi. Dentro de su cuarto está colgado, en su pata en ese colgador de lo que cuelga. ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor? ¿Alguien está con su audio abierto? Por favor, córtelo. Aquí está. Aquí está. Entonces les decía que existe el macroambiente,
Aquí está fuera de este redondito, lo que ahorita acabamos de ver, donde están básicamente los factores de la economía, los factores de la política, la tecnología. En cambio, acá hay un otro elemento que le afecta a la empresa y que habla de quiénes, chicos. Habla, por ejemplo, de su competencia, habla de sus proveedores, habla de sus clientes, habla de organismos sociales, de los consumidores. Entonces, esto que está aquí dentro del redondito se constituye en factores de la industria competitiva. ¿Cuál es la diferencia? También se van a constituir en factores como oportunidad y amenaza. Sigue siendo externo, sigue siendo fuera de la empresa, ¿ya? ¿Por qué también son externos y por qué no están juntos, ya? Porque la economía, la política, la tecnología, todo esto que está aquí afuera del recuadro, ¿ya? Todo eso le afecta pues a la empresa que vende joyas como a la empresa que vende pan, ¿sí? En cambio, esto que está dentro del redondito le afecta solo a la industria de esa empresa. ¿Quién sería el proveedor de PIL, chicos? ¿Quién le provee a PIL? ¿Quién le da la materia prima a PIL? El sector lechero. El sector lechero. Ahora, si hablamos de fino, ¿el proveedor sigue siendo el sector lechero? No. ¿Quién será? ¿Quién le provee a fino? Le proveen los que producen soya, ¿no es cierto? Los agricultores. Los agricultores, ¿ya? Entonces, fíjense, si nosotros ponemos como organización aquí a PIL, todito esto cambia, otra es su competencia. Si pongo a Fino, otra es su competencia. Si pongo a Embol, que produce Coca-Cola, otra, ¿no es cierto? ¿Me explico ahora? Por eso están separados, pero también le afectan y también se constituyen en oportunidades y en amenazas. ¿Está claro? ¿Está mucho más claro? Sí, Liz. Véndame. Sí, dice. ¿Sí? Ya. Entonces, Hojas trapercas doy melon buen día. Apaguen sus Traper micrófonos. chay alguien canap está con carta. micrófono. Hatun be. Listo, la encontré. Muy bien. Entonces, todo esto, chicos, todo esto que está resumidito en este cuadrito, todo esto se constituye en el factor externo y viene aquí como amenazas, ¿sí? Viene aquí como amenazas y oportunidades. En cambio, lo de adentro viene como fortalezas y debilidades, ¿sí? Aquí en la auditoría interna, las fortalezas y debilidades son lo de producción, lo de comercialización, lo de finanzas, lo de personal. Si tenemos personal capacitado, ¿es una fortaleza o es una debilidad? Una Es una fortaleza. Fortaleza. Ya, muy bien. Y si tenemos un proceso de producción con tecnología obsoleta, ¿oportunidad o amenaza? Una amenaza. Amenaza. Entonces, cuando ustedes hagan el diagnóstico externo e interno, van a venir un sinnúmero de elementos. Aquí, por ejemplo, en fortaleza, les va a aparecer, no sé, pues de la 1 hasta la N. Debilidades, lo propio, ¿no es cierto?
Dependiendo a lo que encontremos, ustedes van a ir... En oportunidades y en amenazas va a ser lo mismo, lo mismo. En oportunidades y en amenazas vamos a tener lo mismo. ¿Ya? Entonces, ahora, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Del 1 al 10, denme un número. ¿Cuántas fortalezas tendrá esta empresa? Para hacer un ejemplo. 8. 8. 8. Muy bien. Debilidades. 5. 5. Oportunidades. 4. 4. 6. Amenazas. 6 dijo, ¿no? 3. 3. Ya. Entonces vamos pasando, vamos pasando. Primero voy a usar la primera letra, ¿ya? La primera letra. La primera letra de cada una de estas variables para construir los cuadrantes, ¿ya? De abajo, perdón, de arriba a abajo, pasamos. F. F, porque es de arriba abajo. ¿Se comprende? Me interrumpen si no se entiende. De izquierda a derecha. O. O. De izquierda a derecha. A. A. ¿Está claro? Sí, Lice. Ya. Entonces, vamos pasando lo que hemos encontrado. 8 fortalezas. De arriba abajo. De arriba abajo, 5. 5. De izquierda a derecha. Voy a poner un puntito porque es como mezclar agua y aceite. Eso les han enseñado en álgebra. No se puede mezclar. No van a sumar, no van a multiplicar, no van a hacer nada. Así es. ¿Está bien? Chicos, ¿me escuchan? Sí, Lice. Yes, yes. Ya. Entonces, esto se llama, por si acaso, el cuadrante Maxi. Maxi. ¿Por qué? Porque fortaleza es punto fuerte, oportunidad es punto fuerte. Esto se llama mini maxi. Esto se llama, ¿qué se llama? ¿La F qué es? Maxi. Maxi mini. Y aquí está la terrible da. Esta es mini, mini. ¿Qué significa maxi, maxi y mini? Maximizar es una abreviación, ¿ya? Significa maximizar. Y mini, ¿qué será? Minimizar. 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 Entonces, fíjense, ¿qué nos enseña esta matriz? Esta matriz nos enseña que si del diagnóstico recae aquí nuestra empresa, o sea, este cuadrante es el más pesado. ¿Es el más pesado, chicos? 8.4 le gana a 5.4, a 8.3 y a 5.3. Sí. Sí. De lejos, ¿no? Entonces, este es el que nos interesa. Este va a mandar. Si en vez de caer aquí, hubiera caído aquí en el DA, es diferente de lo que le íbamos a proponer a la empresa. Esto significa que nuestra empresa está súper bien. ¿Ya?
Está bien porque ha caído con más peso en el cuadrante FO. Entonces debemos hacer énfasis en maximizar los puntos fuertes y las oportunidades. ¿Ya? Y hay estrategias para cada cuadrante. Eso también les voy a explicar. ¿Ya? Pero eso es un poquito. ¿Hasta aquí se entiende? Sí, una consulta, Lice. Dime. Si digamos amenazas hubiera sido 9 y fortalezas hubiera sido un 6, nuestra hubiera salido en Maximini. Si quieres hacerlo, ¿lo hacemos? Sí, podríamos hacer la prueba, por Lice. Lo haremos. Se está acabando el tiempo, se van a volver a conectar. Ya, dame los otros valores. Arriba que sea menor, pues Lice puede ser 5 y 3. Nomás cambiaremos, ¿no ve? Ujú. Este le pondremos 2, ¿sí? Ya, y amenazas puede ser 5. Y amenazas, pues, sí. Dale. Dice, en algún caso podrían ser iguales, digamos, fa y do o fa y da. Aquí estoy poniendo igual. Amenazas y debilidades estamos poniendo igual. Ya. Creo que va a salir bien. Haremos. Se vuelven a conectar, se nos va a acabar ahorita.